Desde el oeste, el 18 de enero de 1535 se fundó la ciudad de los Reyes a orillas del río Rima. Sin embargo, la costa central ya tenía una larga historia que se remonta a los primeros pescadores, recolectores y cazadores que se asentaron en los diferentes ecosistemas como las lomas, las playas y los valles, y que eventualmente terminaron construyendo las pirámides y los palacios que actualmente están siendo absorbidos por la moderna ciudad de Lima. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿En qué creían? Mi nombre es Sergio Sáez y en este capítulo hablaremos sobre los Ishmas de la costa central. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. Cuando los incas llegaron a la costa central, la encontraron habitada por los Ishmas. Esta era una población dividida en varios curacazgos, cada uno con sus propios asentamientos, con sus propios dirigentes y con sus propias huacas a las que adoraban. De entre todas ellas, la más importante fue la del templo del dios Ishma. Renombrada como Pachacamac, este sitio alcanzó su mayor extensión luego de la conquista incaica, cuando los gobernantes cusqueños impulsaron su culto a nivel panandino. Hubo otras huacas adoradas por los Ishmas. Una de ellas fue Limaj, Pacarina, que quiere decir lugar de origen, del curacazgo del mismo nombre. Limaj se traduce por el que habla o hablador, y era llamada así porque también se trataba de un oráculo muy venerado. Según el cronista Garcilaso de la Vega, y cito, iban y enviaban trabajadores los señores del Perú a consultar las cosas que les ofrecían en abundancia. El templo de Limaj se ubicaba a un lado de lo que es la actual Plaza Italia, en Barrios Altos, y le daba nombre al río, que luego fue cambiado por el quechua cusqueño y ahora lo conocemos como Rímac. A pesar de los drásticos cambios que supuso la conquista española, la palabra se mantuvo por casi 5 siglos y actualmente sigue nombrando a la capital del país. El curaca de Limaj, durante el dominio incaico, fue Taulichusco, quien gobernaba junto a su hijo Huachinamo en los territorios de los actuales distritos de Cercado de Lima, parte de Lince, Pueblo Libre, Jesús María y La Victoria. Uno de sus primos, llamado Cachapaya, era curaca del otro lado del valle, en las tierras cercanas al Cerro San Cristóbal. En torno a la Huaca y al ahora desaparecido sitio de Limatambo, ubicado en donde actualmente se encuentra el Colegio Melitón Carvajal, se ubicaron las construcciones más importantes del curacazgo de Limaj. Pero, ¿y las supuestas huacas que habrían existido en la actual Plaza de Armas? Lamentablemente no hay evidencias de estas construcciones. El supuesto palacio de Taulichusco y el templo de Pumainti, que aparecen en algunos dibujos y reproducciones como la que se encuentra a la entrada de la Galería Pancho Fierro, nunca existieron. Si, por ejemplo, visitamos el actual Museo Bodega y Cuadra, ubicado al costado de la Casa de la Literatura a espaldas del Palacio de Gobierno, podremos observar que los hallazgos encontrados corresponden a material colonial. Nada que indique la presencia de grandes templos en la zona. Se preguntarán, ¿y qué es de la huaca que se excavó debajo del Palacio de Gobierno? Pues, lamento decirles que este es un claro ejemplo de la destrucción del patrimonio auspiciado por el gobierno central. Hace una década, el expresidente Alan García anunció con bombos y platillos, exagerar todas sus acciones, contó que en su primer gobierno se encontró con una construcción bastante antigua y que el 2006 decidió excavarla una vez que regresó a Palacio de Gobierno. Dijo que abrió un forado con unos albañiles y encontró una pequeña huaca Ishma. Estas declaraciones solo nos demuestran una profunda irresponsabilidad al tratar con material arqueológico. Uno no puede simplemente ir con albañiles a excavar porque sí, porque le da la gana, porque piensa que puede encontrar hallazgos fabulosos, mucho menos hacerlo sin permiso y sin supervisión. Los proyectos de investigación arqueológica están regulados y siempre son fiscalizados. Lo que hizo García fue huaquear impunemente, amparándose en su condición de presidente. Además, expuso cerámica, tejidos y restos humanos sin el mínimo cuidado ni respeto. ¿Prueban sus supuestos hallazgos la existencia de una huaca debajo del palacio? Realmente no. Si bien no se conoce el contexto de los hallazgos, no hay una publicación científica más allá del panfleto autopublicitario que sacó Palacio de Gobierno, algunos conocedores de la arqueología limeña, como Joaquín Narváez, visitaron las muestras y señalan que el material sería del periodo colonial. A eso sumémosle que Antonio de la Calancha,
un cronista del siglo XVII, ya decía en 1638, y cito: en el sitio donde está fundada esta ciudad insigne, jamás hubo población en su antigüedad. Era el Valle de Labranzas en que había algunas familias. El pueblo, en este caso refiriéndose al asentamiento donde estaba el Curacazgo, estaba casi a una legua de este asiento al sur de este país. Siguiendo con los Curacazgos Ishmas, cerca del Curacazgo de Limaj estaba el de Cacahuasi, entre el Agustino y Barrios Altos. Las huacas que existían en esta zona ya han desaparecido por el crecimiento de la ciudad. Al oeste de Limaj se encontraba el Curacazgo de Malanca, que concentraba la mayor cantidad de edificios en la parte sur del actual complejo arqueológico de Maranga, lo que corresponde a las huacas del Parque de las Leyendas, como Huaca Tres Palos, Huaca Cruz Blanca o Huaca de la Cruz. También perteneció a este Curacazgo el complejo de Mateo Salado. Durante el siglo XVI se mencionan los curacas Chayavilca y Paicotanta o Marcatanta, gobernando los territorios de los actuales distritos de San Miguel, Pueblo Libre, la parte oeste cerca de Lima y una parte del Callao. Otro Curacazgo fue el de Sulco, que tuvo como pacarina a la huaca de Sulco, Vilca. Sus terrenos se extendían entre lo que actualmente es Chorrillos, Barranco, Surco, Surquillo y parte de Miraflores, siendo su sede principal el sitio de Armatambo, en el Morro Solar. Este sitio tuvo por curaca a Trionchumbi y se organizaba en una suerte de barrios. Presentaba un cementerio, pirámides con rampa, que son los típicos edificios Ishma. Las casas de las personas más importantes estaban pintadas y el pueblo vivía en los alrededores. El sitio fue construido con tapiales, típica técnica Ishma, pero lamentablemente la mayoría del asentamiento ya desapareció por las invasiones en Chorrillos. También tenemos el Curacazgo de Huatca, cuyo asentamiento principal se ubicaba en torno al Golf y el Olivar de San Isidro, en donde estaban los desaparecidos edificios de Huaca el Olivar, Huaca Santa Cruz II o Huaca Orrantia, de los cuales solo tenemos algunas menciones por los primeros reportes de arqueología del siglo XX, por algunos dibujos y fotografías aéreas. No hay más información sobre estos sitios. En la actualidad solo se conservan Huaca Santa Cruz, pero dentro de sus terrenos también tenían cementerios en la Huaca Guayamarca de San Isidro y Huaca Pucliana en Miraflores. Lati y Pucurucho fueron dos curacazgos ubicados en los actuales distritos de Ate y La Molina. Entre los sitios arqueológicos que hasta ahora se preservan están el de Huaquerones y Puruchuca. El actualmente conocido como Palacio de Puruchuco fue bautizado así por Jiménez Borja, quien buscó un topónimo indígena para este sitio cuyo nombre ya se había perdido muchos años atrás. Finalmente, está el Curacazgo ubicado en el Callao, del que se conoce muy poco. Ni siquiera se ha conservado el nombre original. Posiblemente haya sido el de Pitipiti, pero la referencia más antigua es de un juicio en 1674, algo muy tardío. En otro documento más temprano, de 1634, se habla de unos pescadores llamados Limacni, que vivían en el puerto. Lo poco que sabemos es que el Curaca antes de la conquista se llamaba Manchipula y existió una familia apellidada Huaycho como Curaca durante la colonia. En la margen derecha del río Rímac también existieron curacazgos ishmas, pero estos son los que han sufrido más por la expansión de la ciudad. En Lurigancho tenemos a los curacazgos de Huachipa y Tantacaya, de los cuales sabemos muy poco, pero en cuyos territorios estaba el enorme sitio de Cajamarquilla. En la quebrada de Canto Grande se ubicó el curacazgo de Lurigancho, entre cuyos asentamientos más importantes tenemos a Mangomarca y Campoy. Luego de la conquista inca, aparecieron nuevos asentamientos como los casi desaparecidos sitios de Cancho Chico y El Sauce. De los curacazgos de los actuales distritos de Independencia y San Martín de Porres, no tenemos ningún nombre y están a la espera de ser identificados. Finalmente, en el Rímac se ubicaba el curacazgo de Mancaes, con acceso a las ricas lomas que proveían de abundantes recursos durante los meses de invierno. ¿Qué importancia tuvieron las lomas para las poblaciones de la costa central? Su aparición en los meses de invierno son un fenómeno único en las costas de Perú y Chile. Se forman cuando la humedad proveniente del frío mar peruano choca con los cerros cercanos al mar. Esta humedad se condensa y provoca el crecimiento de abundante vegetación en territorios normalmente desérticos. La vegetación atrae animales que bajan desde las serranías, como guanacos, perdices, zorros, lagartijas y serpientes, configurando un paisaje único en el mundo. Las lomas se volvían espacios de caza, de guanacos y venados, recolección de frutos, como de la tara, de la papaya, del higuerón, el lúcumo, la chirimoya, el mito, de obtención de madera, de algarrobos y guarangos,
que se usaban para la construcción y eran el único ecosistema en donde crecía la flor de Mancaes. Actualmente se conservan muy pocas lomas en la ciudad. Las lomas de Mancaes están partidas, las de Pamplona en San Juan de Miraflores están por desaparecer, mientras que las de Paraíso en Villa María del Triunfo, Primavera en Caraballo, Lúcumo en Pachacámac y El Mirador y Mangomarca en San Juan del Lurigancho están reduciéndose con el paso del tiempo y es importante conocerlas y preservarlas. En los valles limeños también existieron pequeños bosques, en donde crecían árboles como guarangos, algarrobos, sauces, molles, guayabos, lúcumos, pacaes, paltos y chirimoyos, alimentados por aguas subterráneas poco profundas. Su abundante presencia fue una de las razones por las que se decidió fundar la capital del Perú en este valle, pues la abundante madera servía para la construcción de las viviendas y edificios españoles y también servía como combustible. Esta abundancia es porque los ismas no las explotaban para estos fines, construían con barro y usaban la bosta de los camélidos como combustible. En pocos años en la colonia estos bosques desaparecieron por la sobreexplotación. El mar fue otro de los recursos más importantes que eran explotados por los ismas, al punto que el origen de los peces aparece en el mito de Urpayhuachac. Urpayhuachac era la esposa de Pachacámac y criaba a los peces en su estanque. Cuando el dios Cuniraya baja de las serranías a la costa, persiguiendo a su esposa Cabiliaca, él llega y al no tener respuestas ataca y viola a la hija mayor de Urpayhuachac. La segunda de sus hijas escapa y se convierte en ave marina. Luego, Cuniraya arroja todos los peces al mar, pero estos se multiplican y se convierten en un recurso importante para las poblaciones costeras. De ahí que era venerado Urpayhuachac como la madre de los peces y de las aves, que de paso también eran consumidas. La pesca era realizada solo por especialistas, que formaban pequeños curacazgos endogámicos, es decir, se casaban todos entre familias de pescadores. Para salir al mar tuvieron dos tipos de embarcaciones. Una eran balsas pequeñas de junco y totora, en donde solo cabía una persona, y la segunda eran balsas grandes de madera, en las que cabían varias personas y con las cuales realizaban viajes prolongados. En estas balsas utilizaban calabazas o utilizaban odres de piel de lobo marino como flotadores y velas para navegar. Estas poblaciones tuvieron una división de género en el trabajo. Los hombres eran los que salían a pescar, a cazar lobos marinos, y los que realizaban el trueque con otras regiones utilizando estas grandes balsas para transportarse, mientras que las mujeres se encargaban de la recolección de moluscos, crustáceos y algas como fuente de alimento, y de salar el pescado. Esta última actividad tenía una gran importancia económica, pues les permitía llevar recursos marinos a regiones muy distantes, sin que el producto se pudriese en el camino. Es por eso que las crónicas mencionan cómo el Inca podía tener pescado fresco en su mesa, no porque el pescado recién haya sido recogido del mar, sino porque aún mantenía cierta frescura gracias al proceso de conservación con la sal y el sistema de chasquis. Además, los peces intercambiados también servían como fertilizantes para las poblaciones agrícolas, ya que colocaban las semillas en las cabezas de sardinas o anchovetas antes de sembrarlas. Y otro fertilizante importante era el guano, extraído de las islas. El guano son las heces de las aves marinas. Para poder recogerlo, primero ayunaban por 2 días, porque tenía una importancia no solo económica, sino también religiosa, y realizaban ofrendas de chicha en la playa. Al regresar, ayunaban nuevamente y luego procedían a celebrar fiestas por el guano recogido. Los pescadores también celebraban fiestas con bailes y chicha cuando se quedaban en casa, teniendo en cuenta que los pescadores se dividían el tiempo del trabajo, o sea, no salían al mar todo el tiempo, sino que se turnaban. Este era un momento en donde agradecían al mar por los bienes conseguidos. Durante la colonia, las fiestas fueron vistas como libertinaje por los sacerdotes españoles, por lo que fueron prohibidas y se perdió parte de la tradición y de la religiosidad de los pescadores de las costas peruanas. A pesar de toda esta riqueza disponible, la base económica de los isthmas era la explotación agrícola. Uno se puede preguntar, ¿cómo es que se puede sembrar en el desierto costero? Bueno, la solución que encontraron fue construir canales y transformar ese desierto en enormes chacras. Estos canales de regadío se convirtieron en verdaderos ríos que irrigaron las tierras al norte y al sur del río Rímac. Gracias al trabajo de las investigadoras Sofía Chacaltana, Hilda Coborno y Joaquín Narváez, podemos conocer el recorrido de estas obras hidráulicas. El canal de Lati nacía en el fondo Vista Alegre
y se habría construido más o menos en el periodo de desarrollos regionales tempranos, que abarca entre el 200 y el 800 de nuestra era, en tiempos de la cultura Lima. En un primer momento irrigaba las tierras de los sitios de Catarinahuanca, Huaquerones, Huaca Melgarejo, Huaca Santa Raquel, Huaca Granados y la Rinconada Alta. En tiempos Ishma, irrigó los territorios de los curacazgos de Lati y Pucurucho, mientras que los incas lo extendieron hasta el actual Golf Los Incas y las huacas cercanas. El canal de Sulco fue el canal más largo, alcanzando los 25.2 kilómetros de extensión. Nacía en el distrito de Santa Anita y también empezó a ser construido por los Lima. En un primer momento irrigaba lo que actualmente es Santa Anita, Ate, La Molina, San Borja, San Luis, La Victoria, Surquillo y Miraflores, irrigando a su paso las huacas Lima de Pucliana, Santa Cruz, Guayamarca y las huacas Tupac Amaru, esta última dentro del actual complejo deportivo de La Videna. Posteriormente, los Ishma ampliaron el canal hasta llegar a Armatambo, en Chorrillos, irrigando los territorios de los curacazgos de Cacahuasi y Sulco, antes de terminar en los pantanos de Villa, que era donde desfogaba. El canal de Huatica es el más joven de todos y uno de los más conocidos porque forma parte digamos, el núcleo del centro histórico de Lima. Originalmente nacía a la altura de la Tarjea y desembocaba al final de la avenida Salaberry, irrigando los territorios de los curacazgos de Lima y Huatca. Su construcción se habría dado para ampliar la frontera agrícola en zonas en donde el canal de Sulco no se daba abasto, además de que aparecieron muchos nuevos asentamientos como el enorme complejo de Limatambo y las huacas de El Olivar, Orrantia y Santa Cruz. El canal La Legua tuvo su bocatoma a la altura del puente Rayito de Sol e irrigó La Perla y Bellavista, complementándose con los humedales que existían en el Callao y que ahora ya se han secado, y desembocando en los humedales de Carmen de la Legua. Fue construida por los Lima e irrigó la zona de Mirones, la Universidad de San Marcos, el Parque de las Leyendas, abasteciendo de agua a las huacas San Marcos, Potosí, Middendorf, Corpus, Huerto Santa Rosa y Macactampo, esta última antiguamente ubicada a la altura del cruce de la avenida Argentina con Universitaria y que ahora ya está desaparecida también. En la época de los Ishma, el canal crece para irrigar las tierras del Curacazgo de Malanca. En esta época también se construyeron los canales de Maranga y Magdalena, los cuales permiten ampliar la frontera agrícola entre los canales de La Legua y Huatica, irrigándose lo que actualmente es Pueblo Libre, Jesús María y Magdalena. Al norte del Rímac existieron 5 canales, de los cuales no se conoce con exactitud la época en la que fueron construidos. 3 de ellos irrigaban las tierras de los curacazgos de Huachipa y Tantacaya. El canal de Nivería viene desde el oeste, va por el norte de Carapongo, bordea el cerro Matabuey, cruza la quebrada de Guaycoloro y pasaba al sur del sitio de Cajamarquilla. El canal de Huachipa nace cerca de la localidad de Santa María, se dirige al norte hacia Nivería, luego voltea al suroeste bordeando la cadena de cerros hasta llegar a Campoy. Del canal de Mogollón no se conoce cuál fue su trazo, pero tenía su bocatoma entre el puente de Huachipa y la desembocadura del Guaycoloro, dirigiéndose luego a Campoy. Otro canal fue el de Lurigancho, que nacía cerca del Cerro El Chivo, corría al pie de los cerros al este de la quebrada de Canto Grande, cruzaba a la altura de la Avenida del Sol y luego se dirigía al sur bordeando los cerros de la otra margen de Canto Grande, hasta alcanzar el Cerro San Cristóbal. A lo largo de su recorrido se abrían canales secundarios que complementaban la irrigación de las tierras del Curacazgo de Lurigancho. El canal de Piedra Lisa nacía cerca del Cerro San Cristóbal, en el cruce de las avenidas 9 de Octubre y Progreso. Llegaba al Paseo de Aguas, cruzaba todo el Rímac y se dirigía luego al norte, irrigando las tierras de las huacas de la Uni hasta Independencia, antes de girar al noroeste hacia los Cierros de Oquendo, irrigando las huacas de Astapuquio, Los Jazmines y El Rosario, entre Los Olivos y San Martín de Porres. En todo su recorrido, este canal irrigaba el Curacazgo de Abancaes. Finalmente, el canal de Bocanegra nacía a la altura del Puente de Piedra y se dirigía al noroeste, llegando hasta el aeropuerto Jorge Chávez. A lo largo de todo su recorrido, irrigaba las tierras de los sitios arqueológicos de Cerro La Milla, Palao, Huaca Santa Rosa y Condevilla 1 y 2. Todo este complejo y enorme sistema permitió cultivar todo el valle, teniéndose como productos más importantes al algodón y al maíz. Este último de vital importancia, pues gracias a él se elaboraba la chicha para las celebraciones y ceremonias religiosas. La coca fue otro cultivo importante, no solo por sus propiedades para combatir la fatiga, sino porque también se la usaba como ofrenda.
Una variedad especial, conocida como tupa, se cultivaba en la zona conocida como Chaupillunga, en el valle medio de los ríos. Bueno, ya sabemos cómo era la economía de los Ishmas, qué productos explotaban, pero cómo vivían, cómo construían sus casas, sus templos. Entre los campos de cultivo era donde vivía la población común, en un patrón de asentamiento bastante disperso, que no permitió la formación de asentamientos densamente poblados. O sea, no era un asentamiento urbano en el sentido moderno que lo entendemos, ¿no? Como una ciudad moderna de Lima, Huancayo, Arequipa. Las viviendas eran de carrizo o de quincha, techadas con la totora que crecía cerca del mar o cerca de los humedales, y de los puquios y reservorios que alimentaban o eran alimentados por los canales. Debido a su fragilidad, estas viviendas no sobrevivieron al paso del tiempo. Muchas de ellas solamente las podemos identificar por las bases de la quincha, de los postes, y no encontramos casi nada más. Y no sobrevivieron, a diferencia de las grandes construcciones de carácter administrativo religioso. Si bien estas últimas han ido desapareciendo por el crecimiento de la ciudad, sobre todo por el crecimiento de lo que algunas personas llaman Lima moderna, refiriéndose a los distritos limeños de mayor poder adquisitivo, o sea, a inicios del siglo XX y por las invasiones más recientes, aún se conservan algunos edificios que nos permiten conocer sus características. Los centros administrativos religiosos estaban típicamente rodeados por una muralla, dentro de la cual se construían las pirámides y palacios formando conjuntos arquitectónicos en cuyas plazas se realizaban las fiestas y los banquetes. La técnica constructiva más utilizada era la del tapial. Esta técnica consistía en colocar un armazón de esteras y cañas, el cual era rellenado con barro, que luego se secaba formando muros. Estos muros se hacían por partes y eventualmente se podía alcanzar grandes alturas y grandes extensiones con trabajo colectivo. Con los tapiales se realizaban subdivisiones dentro de los asentamientos y se construyeron también lo que se le llama caminos epimurales, que eran caminos en donde las personas podían transitar en la cima de los muros. A pesar de que este patrón estaba bastante distribuido en la costa central, podemos encontrar también algunas características particulares en los edificios de algunos curacazgos y que parece estaban, digamos, señalando una idea de identidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el caso del complejo Maranga. Hay pirámides truncas, a modo de plataformas superpuestas, como Huaca Tres Palos, y recintos y patios con hornacinas y plataformas presentes en Huaca Tres Palos y Huaca San Miguel, el primero un templo y el segundo un edificio de carácter administrativo. Recintos similares se han encontrado en Huacahuantille, en el actual distrito de Magdalena, y Macactampu. Debido a que no encontramos estas características en otros asentamientos, es probable que esto sea único para el Curacazgo de Malanca. Otro tipo de edificios particulares son los que encontramos en sitios como La Puruchuca, San Juan de Pareachi y Huaycán de Pareachi. En este caso son las llamadas audiencias, unos espacios que constaban de un muro perimetral con un solo acceso, el cual te dirige a un patio interior con una plataforma elevada. En estos lugares, los curacas, probablemente de Lati o Pucurucho, presidían las celebraciones. Y un tercer edificio típico de la costa central eran las pirámides con rampa, también llamadas PCR para abreviar. Estos edificios repetían el mismo patrón de las audiencias, solo que a una escala muchísimo mayor. En el caso de las PCR del Rímac, como Huaquerones y Huanchihuaylas, el volumen era pequeño, mientras que en Armatambo y las PCR del Valle Lurín eran edificios mucho más voluminosos, con grandes depósitos, accesos más complicados, lo que demostraba que eran un edificio a donde no podía ir toda la población, y áreas residenciales. Estos edificios se construyeron en gran número en el Valle del Lurín, registrándose 22 en Pachacamac, 19 en Pampa de Flores, 3 en Tijerales y 3 en Panquilma. En estas zonas se habrían constituido como verdaderos palacios de los curacas encargados de la administración de la producción, además de funcionar como las audiencias, como edificios públicos. Sobre el Valle del Lurín no tenemos lamentablemente una información tan detallada sobre la existencia de canales y tampoco es clara su organización social. Algunos documentos hablan de una organización en Ailius, Pachacamac en la parte baja del valle, Manchay a partir del pueblo colonial de Pachacamac hasta Cieneguilla, Caringas en las lomas al sur del valle llegando hasta Chilca, y Quilcay, un pueblo de pescadores alrededor de la playa San Pedro de Lurín, y en donde también habría existido otra PCR.
Otros documentos mencionan una división entre Urin Ichma en Lurín y Pachacámac y Anán Ishma en Cieneguilla y Caringas. Futuros trabajos arqueológicos e históricos van a ayudar a esclarecer este panorama que todavía sigue siendo nebuloso. Al margen de esta discusión, lo que sí queda claro es que el asentamiento más importante del valle fue el santuario de Pachacámac. Cuando los españoles llegaron, se sorprendieron del nivel de respeto que se le tenía. Para acceder a su patio, se debía ayunar unos 20 días, y los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al cuarto principal y quienes transmitían los mensajes del dios, que era un oráculo y que se comunicaba con los sacerdotes. Este cuarto se encontraba a oscuras y presenta muchísima pintura mural de la cual no nos queda ninguna descripción. Los españoles dijeron que era un cuarto maloliente, pues los sacerdotes dejaban que se pudrieran las ofrendas dedicadas al ídolo antropomorfo de madera que encarnaba Pachacámac. Estas características se relacionan con el atributo que tenía. Era un dios nocturno, asociado a la oscuridad, y que habitaba lo profundo del mar, en donde producía sismos con sus movimientos. También estaba asociado a los zorros y a los gallinazos. Había una zorra muerta, llamada Tantamoc, a la entrada de su santuario. En uno de los templos había un ídolo de una zorra, y se criaban gallinazos como aves sagradas en el sitio. Estos gallinazos que vemos actualmente y que son típicos de los valles de Lima eran animales venerados en esa época. Ha sido difícil determinar cuál fue el templo que visitaron los primeros españoles, pero en la parte central del asentamiento se encuentra el llamado Templo Pintado. Este edificio tenía muchísimas imágenes de maíces, aves y peces, quizá representando algún mito relacionado al dios. Bastante cerca de este edificio se encuentra la laguna de Urpicocha, la cual fue interpretada por Julio Cetello como el estanque de la diosa Urpayhuachac. A su lado fue excavado un templo que correspondería al lugar de culto de esta diosa, pero por razones de conservación fue nuevamente tapado y hasta ahora está a la espera de nuevos estudios. Actualmente hay un debate entre arqueólogos e historiadores sobre el nivel de importancia que habría tenido el sitio Pachacámac antes de la conquista inca. Recientes investigaciones han demostrado que muchas partes del asentamiento recién fueron construidas luego de la conquista cusqueña, por lo que se piensa que el culto a esta deidad habría sido más reducido en tiempo de los cismas, pero que luego fue impulsado por el imperio. Además, parece ser que cada Coracazgo tenía sus propias tradiciones culturales, que como se ha podido mostrar con la arquitectura, ¿no? Cada Coracazgo parece tener su propia identidad, y que fueron los incas los que homogeneizaron los valles. Por esa razón, el arqueólogo Pedro Espinosa propone que el complejo Maranga tuvo una mayor importancia en esta parte del valle antes de la conquista cusqueña, antes que los incas clausuren el templo de la Huaca Tres Palos, y también explica por qué los cronistas encontraron que el culto al dios Limaj era uno de gran importancia entre la población local del valle. Otros investigadores más bien consideran que fueron los Ichma los que llevaron el culto a otras regiones, aumentando el prestigio de la Huaca y captando la atención de los incas. Se ha planteado que las PCR de Pachacámac representarían una suerte de embajadas de comunidades ajenas al Valle Lurín que visitaban durante las festividades el templo y alojaban a su comitiva en estos espacios. Independientemente de este debate, lo que sí es cierto es que los españoles encontraron el culto bastante extendido, registrando diferentes mitos de Pachacámac en regiones fuera de los valles de Rímac y Lurín. Un mito en Vegeta, Huaura, narra la historia de su hermano Bichama, y cuenta que en un periodo remoto la gente tenía pocos medios para subsistir. Una pareja primigenia pasaba dificultades hasta que el hombre fallece. Al oír los lamentos de la mujer, el sol bajó a fecundarla y le dio un hijo. Su hermano, Pachacámac, celoso de su existencia, lo mató y descuartizó, sembrando las diferentes partes de su cuerpo para dar origen a los cultivos, dándole abundancia a la desértica costa. La mujer se quejó ante el sol y éste revivió al niño, que recibió el nombre de Bichama. El niño crece y se va a recorrer el mundo, momento que es aprovechado por Pachacámac para matar a la madre. Cuando Bichama regresa, revive a su madre y busca a su hermano, por lo que Pachacámac huye y se esconde en el mar, frente a donde ahora está su templo. Entre los yauyos de Huarochirí se narraba el mito de su esposo Urpayhuachac, que ya hemos comentado, pero estos no eran los únicos familiares de Pachacámac. Tenía una segunda esposa en Santa Eulalia, uno de sus hermanos era la Huaca Sulcavilca de Mala y tenía varios hijos. Loclehuancupa con su templo cerca de Pachacámac, Suquiahuilca con su templo en Yauyos, Macahuiza y otros hijos en Mala, Chincha y Andahuaylas.
Esto nos habla de que las comunidades de todas estas regiones buscaban establecer un parentesco para aprovechar el prestigio de Pachacámac, y es por eso que sus hijos, sus esposas, estaban en sus tierras. La importancia de Pachacámac fue tan grande que a inicios del siglo XX el padre Villar Córdoba recopiló un mito en Canta en donde Pachacámac estaba casado con la Pachamama, y Estefano Varese escuchó en la década de los 60 el mito de Pachacamaite, el dios que les daba escopetas, machetes y demás productos a los ayánicas. Como hemos visto, la ciudad de Lima actualmente ocupa un espacio en donde los Ishma transformaron la naturaleza y aprovecharon los recursos al máximo. Pero, ¿qué sucedía en el Valle de Chillón? Este espacio estaba habitado por los Colli, una población que narraba en sus mitos cómo habían venido de las serranías a conquistar a la población costeña. Además, se ubicaban en un territorio fronterizo entre el quechua de la costa central, que era el que hablaban los Ishmas, y el Quingnam de la costa norte, por lo que recibía influencias de culturas muy diferentes. Es por eso que, por ejemplo, encontramos cerámica Ichma y cerámica Chancay en el Valle de Chillón. Estos colis, ¿cómo era su cultura? ¿Qué recursos explotaban? ¿También tenían varios curacazgos repartidos en el valle o era todo dominado por un único curacazgo? ¿Qué tipo de organización tenían? ¿Qué pueblos estuvieron antes que ellos? Todas estas preguntas están siendo contestadas actualmente, con nuevos proyectos de investigación, que buscan reconstruir una historia limeña que tiene mucho más de 200 años. Sobre los Ichmas se ha escrito mucho en las últimas 3 décadas, así que antes de despedirme quisiera dejarles algunos trabajos introductorios que creo que va a servir para quienes quieran ahondar un poco en el estudio de esta cultura. En la descripción, al igual que la vez pasada, dejaré un link para aquellos trabajos que se encuentren en línea. Primero, un excelente texto que me parece que servirá mucho a quienes no están acostumbrados a leer trabajos históricos y arqueológicos es La Lima que encontró Pizarro, de las historiadoras Hilda Coborno y Pilar Ortiz de Ceballos. Las autoras han conseguido poner en un lenguaje sencillo la historia de los Ishmas, describiendo su arquitectura, economía, tecnología y muchos otros temas. La primera de estas autoras escribió también, hace un par de años, el libro Arqueología hidráulica prehispánica del Valle Bajo del Rímac, junto a Sofía Chacaltana. En este texto realizan una reconstrucción histórica de los canales del Rímac, un estudio detallado de las áreas de captación de agua, de las tierras de irrigación, de las huacas que eran irrigadas periodo a periodo. Es un trabajo muy bueno. Y creo que un buen complemento es el artículo Sistemas de irrigación y señoríos indígenas en el Valle Bajo del Rímac durante el siglo XVI del arqueólogo Joaquín Narváez, que incluye información de los canales y de los curacazgos que se encuentran al norte del río. Finalmente, 2 revistas de investigación le dedicaron números especiales a la arqueología Ishma, tanto el número 19 de Arqueología y Sociedad como el volumen 33, número 3 del Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, cuentan con varios artículos sobre sitios de los valles del Rímac y del Lurín. Los links estarán en la descripción. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Cualquier consulta, duda, crítica, algún comentario, pueden dejarlo en el buzón de comentarios o pueden escribirme y seguirme en Twitter. Estoy como @Sergio 6 días. Muchas gracias por escucharme. Los espero en el siguiente capítulo de este podcast.